de reconocer, porque no sé si lo habíamos considerado, pero todo el mundo dice que es cristiano, ¿verdad? O digamos en países donde somos de tradición cristiana, todo el mundo afirma ser amigo de Cristo, seguidor de Cristo, pero el mensaje que enseñan es diferente. Y una de las formas como lo podemos diferenciar, la verdadera enseñanza cuando proviene de Dios, son los frutos, ¿verdad? Y acá habla de estos falsos enemigos de la cruz, que el mensaje que ellos predicaban conducía a lo que agrada al vientre, digamos. El vientre puede ser lo que comemos, lo que tenemos en la carne, ¿verdad? Por eso decía ahí de estos enemigos de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, la verdadera enseñanza que está conforme a las palabras de Cristo es algo que no nos va a conducir a lo que es lo terrenal. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, sino que nos va a conducir a la santidad, nos va a conducir a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando se levantan predicadores que nos enseñan a vivir nuestra mejor vida aquí y ahora, puede ser que haya algo de confusión y engaño en ese mensaje, porque realmente, ciertamente, aunque en esta vida podemos experimentar eh, bendiciones, podemos experimentar el gozo también del cielo, pero también en esta vida estamos en un mundo de tinieblas, esperamos una redención definitiva cuando Dios estemos cara a cara con el Señor. Y entonces sabemos que las cosas de este mundo no son conforme al Señor. Bueno, vamos a continuar leyendo. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, recordemos, la vid verdadera, la vid es la planta de la uva, digamos. Y es interesante también recordar acá algo, ¿verdad? Bueno, Jesús usa estos elementos que también los encontramos de repente en la cena del Señor. Él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, pero él se identificó y los elementos que usó en la cena del Señor es el pan y el vino, ¿verdad? Y así como él dijo en una ocasión, yo soy el pan que bajó del cielo, acá también dice, yo soy la vid. Dice, bueno, pero el Padre es el labrador y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto nos lleva primeramente a preguntarnos cuáles son los frutos o cuál es el fruto, porque nosotros quisiéramos dar fruto, ¿verdad? Ahora, sabemos que este texto nos enseña que por nosotros mismos no podemos dar fruto, sino que el fruto en realidad proviene de la vid. Entonces, permaneciendo en él es que llevamos fruto. Pero los frutos, sin embargo, nos pueden servir como diagnóstico, ¿verdad? Como para saber. Acá ciertamente habla con duras palabras. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre lo va a sacar entonces de la planta. Está usando esta ilustración o esta comparación al que no lleva fruto. Vamos a ver algunos textos. Y bueno, primeramente preguntarnos también cuáles son los frutos. He escuchado gente, a ver, que dice que, por ejemplo, se refiere a que sus frutos son las personas que han evangelizado, digamos. Entonces dice, estos son mis hijos en el Señor o este es el fruto que yo he producido. Sin embargo, eh, lo que nosotros sabemos es que la cantidad de personas que pudieran haber escuchado la palabra a través de ti, ¿verdad? Si tú fuiste simplemente un instrumento del Señor, no son un indicador suficiente para decir que tú realmente estás en la vid y que realmente eres un hijo de Dios y eres del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo,
aquellos que le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, entonces, y él le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres profetizaron, hablaron en el nombre del Señor, y quizá mucha gente pudo haber creído, pero los frutos, eh, digamos, no son esas personas, ¿verdad? Porque el Señor los rechazó, apartados de mí, hacedores de maldad. Los frutos de esta gente eran frutos de maldad, no eran los frutos que Dios quiere que produzcamos. Entonces, respecto de los frutos, vamos un momento a Lucas capítulo 3, versículo, vamos a leer Lucas 3, del versículo 8 hasta, hasta el 14. Si alguien nos puede leer Lucas 3, 8 al 14. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Perdón, 8 del 14. Dignos Sí, de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. amén. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, encontramos un paralelismo, ¿verdad? En parte, porque está esperando frutos y si los frutos no son dados, es como que va a ser quitado y va, pero nos dice que va a ser quitado y echado en el fuego. Eh, de hecho, eso mismo lo encontramos en el versículo 6 que no nos toca estudiar eso hoy, pero en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Lo encontramos como paralelo también a este texto de acá de Lucas, donde es cortado, por no dar fruto, es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué ven respecto a un primer punto que podemos ver respecto a los frutos en este texto que acabamos de leer en Lucas? Pues que tenemos que dar fruto. ¿Y en qué consiste ese fruto? El fruto de arrepentimiento que involucra un cambio de dirección en nuestra manera de vivir. Proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio podría ser, no lo vemos en este texto necesariamente, pero sí puede ser algo que, por ejemplo, si lo tomamos como otro texto, un área de arrepentimiento podría ser. Porque Jesús, por ejemplo, decía que si se avergüenzan de mí o si no me confiesan delante de los hombres, yo también les negaré. Entonces, también desobedecer podría ser un área de arrepentimiento. Pero lo que vemos en este texto, así como dijo nuestra hermana Vero, es que estas no son obras. No es salvación por obras, sino que lo que vemos acá es acciones específicas, áreas en las que podemos arrepentirnos. Vemos que el arrepentimiento no es solamente una cuestión de la mente, de, entonces voy a pensar bonito, sino que se tiene que traducir en un cambio específico, en cambios específicos, en diferentes áreas de nuestra vida. Debe modificar
nuestra manera de vivir. Y entonces ahí es que vemos acá distintos grupos de personas preguntando qué haremos y recibimos una respuesta, pero empieza acá diciendo, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros, bueno, ellos eran judíos, entonces para ellos Abraham eran palabras mayores, pero tal vez nosotros como cristianos podríamos decir, bueno, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Cristo como mi Salvador. Entonces, yo podría estar confesando o teniendo en mi mente ideas correctas o una fe aparentemente, una fe en Jesús, aparentemente fe, pero mis obras, mis hechos, mi vida no está de acuerdo a eso. Entonces, lo que está diciendo acá es que Juan el Bautista está diciendo que no podemos usar en forma, bueno, le está diciendo ya a los judíos y nosotros lo podemos aplicar también para nosotros como creyentes, que no podemos simplemente pensar en que Dios sea una cuestión o la fe sea una cuestión de pensar en, a afirmar las verdades de la Biblia, ¿verdad? O afirmar que creemos en lo que dice la Biblia, si es que eso no toca nuestro corazón y no afecta nuestra conducta y no transforma nuestra manera de vivir, estamos en vano. Nuestra fe realmente, dice Santiago después, que nuestra fe está muerta, no es fe. Nosotros, como decía recién, nosotros no diríamos a Abraham, tenemos por padre, nosotros más bien diríamos, bueno, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Podríamos decirlo, podríamos afirmar las doctrinas de la Biblia, pero si la Biblia no penetra mi corazón y no me transforma, entonces es una fe muerta, ¿verdad? Y entonces acá en este caso vemos acciones específicas, áreas en las que esta gente podía tomar medidas y hacer frutos de arrepentimiento. Una primera cosa que vemos acá entonces es que el arrepentimiento no es solamente una cuestión, otra vez, de cambiar nuestra doctrina, cambiar nuestra religión y ahora antes, por ejemplo, éramos, no sé, éramos católicos o éramos mormones o éramos testigos de Jehová o no creíamos en nada y ahora acepto que la Biblia es verdad y creo, pero eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Sino que el arrepentimiento otra vez debe llevarnos. Bueno, Sí, adelante. pues es como decir, es dar ejemplo, pero en vida y, y siguiendo el ejemplo, no nada más hablar, sino como decían los abuelitos, hechos son amores y no buenas razones, con ejemplo, con actitudes, con servicio y es todo en vida, ¿no? Exactamente. De hecho, vemos ahí que Jesús, Juan acá empieza diciendo, haced, hay cosas que hacer, no es solamente creer, ¿verdad? Y habíamos visto cómo Jesús hablaba de que si guardan mis palabras, les hablaba a sus discípulos en los versículos anteriores, en el capítulo 14, que debían guardar su palabra, y ese guardar no era simplemente eh, creer en un sentido de estar de acuerdo, sino que era cumplirla, obedecerla. Y entonces hay mandatos específicos y áreas específicas en las que nosotros podemos mostrar arrepentimiento. Si a mí realmente me duele haber ofendido a Dios, porque el arrepentimiento también lleva a eso, ¿verdad? También necesitamos dolernos por nuestro pecado, ¿verdad? De hecho, el Espíritu dice que produce tristeza para arrepentimiento, ¿verdad? Nos quebranta. También debemos dolernos por nuestro pecado, pero si nos dolemos por nuestro pecado, realmente nos duele, pues entonces vamos a buscar el perdón del Señor, vamos a confesarle al Señor nuestro pecado y vamos a buscar apartarnos, arrepentirnos, vamos a buscar tomar medidas necesarias para realmente
eh, con ayuda del Señor y con el Espíritu Santo obrando en nosotros, tomar medidas concretas para alejarnos del pecado, para cambiar nuestra dirección. Y así es como en este caso vemos que ellos tenían cosas específicas. Paco les diría, bueno, ahora saquen su hoja y ahora anoten de manera específica de qué cosas tienen que arrepentirse. Y podríamos hacer ese ejercicio, pero lo importante es meditar que en general nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos manda y que necesitamos cumplir y obedecer y no hacemos como Dios quiere, ¿verdad? Por eso necesitamos buscar al Señor, por eso solo no podemos y necesitamos estar unidos a la vid. Debemos arrepentirnos en general de no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas como debe ser en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida. Llevar todo a Dios en oración, considerar primeramente el reino de Dios y su justicia en las decisiones que tomamos, buscar si es lo que agrada al Señor y no solamente lo que me va a satisfacer a mí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, una primera cosa entonces que vemos acá del fruto está relacionada al arrepentimiento. ¿Quién nos puede leer ahora el texto que estuvimos estudiando con Paco también ayer, Hebreos, porque acá también se usa la palabra fruto, Hebreos 12:11? Yo, Adelante. 12:11, ¿verdad? Ay, Dios. Dice, el Señor al que, ay, no, 11, ay, no, perdón, estoy equivocada del capítulo, por Dios. Es verdad, es ahí, ¿verdad? Sí. Es verdad que ninguna Sí. disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eh, Sí, sí, sí. sí, es ese, ¿verdad? Han sido ejercitados, por lo cual levantan las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Hay o más, hermano? Aló, adiós. Se fue. ¿Hasta ahí? Leyó 11 y 12. 11 y 12, ¿verdad? Y ya nada Sí, más hasta ahí. perdón, se me cayó el internet, pero gracias, hermana. Sí, 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 sí. Bueno, yo les había dicho, ¿cómo podíamos congeniar? Al principio les había dicho, ¿cómo podemos congeniar entonces el texto que nos mencionaba Paco de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas? Pero acá pareciera que hay tristeza en este otro texto de Hebreos, cuando nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. También la palabra a veces nos habla de que hay tristeza de la que no debemos arrepentirnos, porque es el espíritu el que está produciendo tristeza. La diferencia es que tanto en las pruebas como en la disciplina, el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que en la prueba puede ser que tienes una enfermedad, puede ser que tienes una dificultad, pero no viene a causa de tu pecado, digamos. Y de todas maneras, Dios está usando eso para trabajar contigo, como nos mencionó ayer el hermano Paco, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, lo que menciona acá en Hebreos es no solamente una prueba, sino una disciplina de parte del Señor. Y nos dice ahí que nos puede producir tristeza en el momento, que en el momento no va a ser algo de gozo y nos puede producir tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, por ahí diferenciar cuando es una prueba, por ejemplo, de que te pones por ejemplo, cuando una persona cree en el Señor y empieza a hablar a su familia y luego le echan de la casa o tiene problemas con su esposa o tiene un problema con sus hijos,
porque está siendo fiel al Señor, bueno, eso es una prueba. No es exactamente, o un caso diferente sería el caso de una disciplina, de que fallamos delante del Señor y Dios entonces, no, porque nos ama y nos trata como hijos, entonces también nos disciplina. Y en el momento en que nos está disciplinando, pasamos por tristeza, pero finalmente va a dar fruto apacible de justicia. Y este texto, entonces, una primera cosa, entonces, la que habíamos mencionado en la que podría ser fruto, ¿qué era? Lo que leímos recién de Lucas. ¿Qué eran los frutos? Lo que vimos de Juan el Bautista. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Y aquí que vemos que son los frutos acá en Hebreos 12:11. Porque uno podría pensar, el fruto, ¿quién lo va a comer? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Para quién es el fruto? El fruto que se está produciendo, ¿verdad? Entonces, acá en Hebreos 12:11 vemos, De justicia, ¿no? amén, exactamente, lo que dice nuestra hermana, a ver, fruto apacible de justicia, o sea, estamos produciendo un fruto para ser conformados a la voluntad de Dios, a la imagen de Dios, a la justicia de Dios. Es un fruto que producimos para Dios, conforme a la voluntad de Dios, siendo santificados por medio del Señor, por medio del Espíritu, obrando en este caso a través de la disciplina, ¿verdad? El caso anterior también era similar, pero era a través del arrepentimiento. En el arrepentimiento podríamos ver nosotros ya tomando medidas, digamos, siendo quebrantados por el Señor, nosotros tomando medidas específicas de arrepentimiento. Y acá vemos al Señor aplicándonos alguna disciplina y a través de ella entonces ser llevados también a ser quebrantados para que a través de ella seamos ejercitados y llevados a producir justicia, fruto apacible de justicia, a ser conformados a la voluntad de Dios, a también producir arrepentimiento. Y un último texto que vamos a ver son, en cuanto a los frutos, creo que son textos que todos conocemos en Gálatas, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Vamos entonces a Gálatas. Gálatas 5, primero vamos a ver, bueno, Gálatas 5, si podemos leer desde el 16 hasta el 21. ¿Quién nos puede leer Gálatas 5, 16 al Yo 20? Adelante. digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías. ¿Hasta ahí hasta el 20? Hasta el 21, sí. Ah, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bueno, esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria cuando se habla de los frutos,
cuando estamos ahí en Juan 15, dice que el que no da fruto, buen fruto, será cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Está hablando prácticamente de el uso de los frutos como un diagnóstico para poder diferenciar quién verdaderamente está en la vid, está en Jesús, permanece en Jesús. De hecho, las obras que hablamos, así como los frutos dignos de arrepentimiento, no son obras que nosotros hacemos en nuestra carne solamente o son obras humanas, sino que es el Espíritu obrando, ¿verdad? Pero vimos ahí mandato para nosotros, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Son cosas que hay que hacer. Y acá también está en forma de mandato. Andad en el Espíritu. Es un mandato. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces nos dice ahí que si sois guiados por el Espíritu, estáis bajo la ley. No, no estáis bajo la ley. Entonces, acá nos dice ser guiados por el Espíritu. En el texto de Juan 15 nos dice permanecer en él, en la vid. No es algo que hacemos en nuestras fuerzas, sino en Cristo, unidos a la vid, porque separados de él nada bueno podemos hacer. Pero tenemos un mandato para nosotros. Andad en el Espíritu, sed guiados por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? Significa que hacemos lo que el Espíritu nos guía. Significa que obedecemos o buscamos obedecer al Señor en lo que nos dice en su palabra. Pero por otro lado, acá habla de las obras de la carne y dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y por supuesto no da una lista completa, sino que dice, y cosas semejantes a estas, muchas otras cosas. La Biblia dice que los hombres son inventores de males, así que no es que esta sea una lista completa de pecados, pero podemos ver cómo el ocuparse de la carne es muerte, mientras que el ocuparse del espíritu es vida. Y tenemos esta lucha, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Tenemos esta lucha, pero en esta lucha nosotros debemos perseverar. Si somos del Señor, debemos andar en el espíritu, debemos ser guiados por el espíritu. Eh, como hemos visto, si es que somos realmente del Señor, de todas maneras necesitamos ser limpiados. El texto de Juan 15:2 nos decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, el Padre lo quitará y lo echará fuera. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, si nosotros estamos en la vid y nosotros somos un pámpano que produce fruto, de todas maneras necesitamos ser limpiados. Y por eso vimos con Paco ayer las pruebas y la disciplina. Necesitamos ser ejercitados en la piedad. Todavía estamos en esta lucha de la carne contra el espíritu. Todavía somos susceptibles. Todavía tenemos la carne, aunque uno puede nacer de nuevo. Todavía la carne va a estar pidiendo para satisfacer sus deseos y nosotros debemos ocuparnos en esta lucha. No podemos tomar una posición neutral. Y entonces luego es que vemos el fruto del Espíritu. Y si alguien nos puede leer, entonces ahí mismo en Gálatas 5, desde el 22 hasta el 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gracias, Jesse. Vemos entonces acá que no es que la Biblia dice, pero como tenemos todavía la carne, no importa, porque al final Dios nos va a dar un cuerpo glorificado después y vamos a ser santificados. No, no importa. Tenemos la carne, pero no importa porque Dios nos perdona igual. No, no, no. Acá nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nos ordena acá entonces, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos,
esto es algo en lo que debemos ocuparnos. Esto es algo de lo que debemos tener cuidado. Entonces, cuando pensamos en los frutos, ¿de qué frutos hemos estado hablando? Si alguien nos puede enumerar los frutos. Los tres textos que leímos, de los tres textos que leímos. Pues el primero fue de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Esa es nuestra manera de vivir, pues, que realmente manifiesta, que realmente es, ya no quieres seguir la vida que llevabas antes y ahora manifiestas obras distintas. Amén. Las de frutos de justicia de Hebreos 12:11 que manifiesta el carácter de Jesús, que después de participar de la disciplina, pues va a producir en nosotros el carácter de Jesús, de justicia. Amén. Y recibir la verdad, no, no renegar de ella, o como decía Paco, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué si yo creí en recibir la disciplina? ¿Verdad? Pero bueno, va a producir fruto apacible de justicia. Y el otro era pues, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Que si uno lo lee en el 22 pareciera, pues el Espíritu lo va a hacer. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? El Espíritu lo va a hacer porque es el fruto del Espíritu. Pero nos dice el 16, andad en el Espíritu. Y luego nos dice en el 24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De manera que es el fruto que el Espíritu produce en nosotros, pero no nos dice la Escritura, y tú quédate de brazos cruzados y espera que el Espíritu haga todo. No, porque nos dice la Escritura que estamos en una tremenda batalla con nuestra carne, que nos pide para satisfacer sus deseos carnales. Pero nosotros podemos vencer porque hemos recibido al Espíritu. Entonces, bueno, ahí podemos ver que los frutos en realidad en general podríamos decir que son frutos del Espíritu, frutos apacibles de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos de santificación, frutos de llevarnos a ser más conforme a la imagen de Dios, hijos de Dios conforme a su voluntad, santificados, hechos a la imagen de Cristo. Ahora, lo importante también de este texto, o la palabra clave que nos hace meditar, bueno, ya sabemos que el Padre es el labrador, la obra es del Padre, pero ya sabemos también que unidos o permaneciendo en la vid, es que a través del Hijo es que podemos llevar fruto, podemos producir estos frutos. Ya sabemos que es el Espíritu, es el que produce los frutos, pero en todas estas cosas nosotros debemos, en el texto de Juan nos dice, debemos permanecer, permanecer. Y esto nos lleva a pensar también en un tema que es otro aspecto de la salvación, que así como la Escritura habla en tiempo presente de que ya somos salvos, también la Escritura habla de la salvación en un sentido futuro, cuando nos habla de que el que persevera hasta el fin será salvo, cuando nos habla de que esperamos nuestra redención o esperamos nuestra salvación definitiva. ¿Por qué la Escritura nos habla también de la salvación en futuro? Porque en esta tierra nosotros no vemos la salvación, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros creemos y estamos sujetos por fe, ¿verdad? Y creemos en lo que nos dice la palabra, pero finalmente cuando estemos en el día del juicio, es que realmente vamos a poder ver ya nuestra salvación definitiva sin lugar a errores. Y mientras tanto nos dice la Escritura que hay algunos que se engañan a sí mismos, que creían haber sido, que decían, Señor, hicimos esto en tu nombre, etcétera. Algunos que pensaban que eran cristianos, pero no lo eran. Entonces, una de las cosas que nos habla acá es que debemos permanecer, permanecer. Y de nuevo, nosotros, aunque sabemos que la Escritura nos habla de que la salvación es del Señor, y somos ovejas en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, también la Escritura nos habla de que uno se puede engañar a sí mismo. Entonces,
a nosotros no se nos manda en Paraguay a veces hay una burla, siempre ha habido una pelea entre bautistas y pentecostales, y los pentecostales se burlan de los bautistas y le dicen salvo, siempre salvo. Como algo de que, pues yo soy salvo, entonces hago lo que quiero y entonces ya soy salvo y no importa lo que haga, Dios me salvó. Entonces se burlan con eso del salvo, siempre salvo. Nosotros sabemos que la salvación la da el Señor, es la obra del Señor, que si hemos nacido de nuevo, que tenemos el sello del Espíritu Santo, como comentó la hermana Vero el otro día. Entonces sabemos que eso es algo en lo que hay seguridad, pero también sabemos que la gente se puede engañar a sí misma, como ya hemos leído. Entonces la Escritura acá nos exhorta a permanecer, permanecer. También nos dice la Escritura que a veces crece cizaña entre el trigo, así como la gente se puede engañar a sí misma también. Y entonces lo que finalmente nos lleva a saber, ¿cómo yo puedo saber si realmente soy del Señor? Pues la pregunta no es, ¿hice alguna vez una oración de entregarme a Cristo? No, la pregunta es, ¿permanezco en Él hoy? Porque el mandato acá es permanecer, mantenerse en Él, permanecer en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto de permanecer nos habla de que nosotros estamos dependiendo en este lado de la eternidad, digamos, en esta vida, estamos dependiendo por fe de tener una comunión con el Señor, de buscarle a Él, porque andamos en un mundo de tinieblas, eh, y estamos sujetos a, por fe, tener certeza y convicción, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve ahora mismo, pero no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino, como dijo también Paco ayer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces yo no quiero ponerle a nadie dudas sobre la salvación que Dios produce y que da seguridad, pero la Biblia también nos enseña a examinarnos si estamos en la fe. Y acá el Señor también habla de que no es solamente una cuestión de, digamos, creer superficialmente, sino de llevar fruto. Entonces, hermanos, tomemos este texto, analicemos nuestra condición, permanecemos en él, tenemos, estamos arrepintiéndonos, estamos unidos en él, tenemos comunión con él, deberíamos tener comunión con él, porque él pagó el precio. No hay razón para permanecer lejos de él. Él nos acepta por su amor, por su gracia. Entonces nosotros debemos venir a él, debemos confesar de él, limpiarnos de todo, aún por los creyentes que seamos. Necesitamos ser limpiados. Él dice ahí que el que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Llevemos fruto, busquemos el fruto pasible de justicia. Analicemos nuestra vida, dónde hemos estado desobedeciendo al Señor, dónde necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, dónde hemos estado andando, dónde podemos espíritu, buscar que los frutos fuertes es que podemos hacerlo y debemos hacerlo, y el Padre espera eso de nosotros. Se espera fruto de nosotros. Si no producimos ningún fruto de justicia, si nuestro corazón no produce una vida que es, somos testigos dignos del Señor según su voluntad, entonces deberíamos cuestionarnos y arrepentirnos y venir otra vez delante de Él y clamar su misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú no nos dejas solos y podemos, Señor, acudir a ti, Señor.
pero queremos recordar también que debemos permanecer en ti y tener comunión contigo. Dios, perdónanos por las veces que no andamos, por las oportunidades, las veces que no andamos en el espíritu y satisfacemos los deseos de la carne, las oportunidades donde no dimos fruto apacible de justicia y quizás fuimos de tropiezo, o donde contaminamos nuestro propio corazón o el templo del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos tu perdón, tu misericordia, y ayúdanos, Señor, a recordar que debemos mirarte a ti, Señor, debemos buscarte a ti, buscar tu rostro. Debemos estar unidos a ti, Señor, permanecer en ti, guardar tu palabra, seguir tu palabra, tus mandamientos, ser guiados por ella, Señor, y que tú puedas producir en nuestras vidas el fruto apacible de justicia para que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo y brillar como luz en medio de un mundo de tinieblas, no con una luz propia, Señor, sino con la de tu Espíritu, estando unidos a Cristo. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Paco, Amén. Amén. Pues Gracias. nada más, hermanos, recordarles que el 7 de agosto tenemos nuestra reunión. Pues muchas gracias, hermano Cristian, por la enseñanza de hoy. Hermanos, el 7 de septiembre tenemos nuestra segunda reunión de matrimonios para que invites matrimonios. Pueden ir como matrimonios, pueden ir, si están próximos a casarse, pueden ir. Si alguien podría preguntar, ¿y puedo ir nada más yo? Y si, aunque no vaya mi esposo, porque mi esposo no quiere ir, sí, sí puedes ir. O mi esposa no quiere ir, ¿puedo ir yo? Sí, también puedes ir. Estamos separados, ¿puedo ir? Sí, también puedes ir. Yo no estoy casado ni estoy próximo a casarme, pero quiero aprender del matrimonio, ¿puedo ir? Sí, también puedes ir. Entonces, todos están invitados 7 de septiembre, nuestra siguiente, sábado 7 de septiembre, nuestra siguiente reunión de matrimonios. Y en septiembre también vamos a tener, el 15 de septiembre cae domingo, hermanos. Entonces, a pesar de que ahora tenemos una nueva ciudadanía, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recordar nuestra ciudadanía justamente y participar un poquito, de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y bueno, pues recordar, bueno, hay una cuestión, una semejanza, ¿verdad? Que quisieron tener los humanos que viven en este país, de tener una libertad, aunque pues bueno, no la han logrado y la única libertad que podemos tener es en Cristo Jesús, justamente. Pues que Dios les bendiga, que pasen buena noche, les amamos mucho en el Señor. Nos vemos, hermanos. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye. Bendición.